Bienvenidos a otra sesión de Análisis Profundo. El día de hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos llega con bastante frecuencia, esta búsqueda de la paz interior, de la madurez personal. Sí, y para eso tenemos un material fascinante que nos compartió un oyente. Es una combinación muy interesante. Totalmente. Un capítulo de un libro de psicología que le da una vuelta al concepto de epifanía, un ensayo histórico sobre el arquetipo de Herodes. Como un modelo de liderazgo tóxico, ¿no? Exacto. Y para cerrar, una reflexión filosófica sobre la sabiduría de lo pequeño. Es que son tres mundos, psicología, historia y filosofía, pero todos apuntando, digamos, a la misma pregunta central. ¿Cómo navegamos nuestro mundo interior en medio de todo el caos de afuera? Justamente. La misión entonces sería destilar de estas fuentes tan distintas una especie de mapa, o por lo menos algunas claves para ese viaje. Me gusta esa idea del mapa. Y parece que el punto de partida, según el primer texto, es una palabra que todos creemos conocer: epifanía. Claro, pero el autor le da un giro súper práctico. Vayamos a eso. La palabra viene del griego. Epi, que es por encima. Y fanía, que es manifestación. Correcto. Y el autor argumenta que hemos reducido la epifanía a un simple momento ajá, ¿no? Como una idea brillante que te cae de la nada. Sí, como un chispazo. Pero el significado original es mucho más profundo. Él lo plantea como una manifestación superior, o sea, un estado de conciencia que se mantiene. Un estado que te permite elevarte por encima de tu propio ruido mental. Exacto. Y aquí es donde se pone interesante, porque no habla de un flash de inspiración, sino de un estado al que se llega, un objetivo de madurez. El autor lo llama ser epi. Me encantó ese término. Es buenísimo. Ser epi es vivir consistentemente por encima de tus reacciones automáticas, de esas turbulencias emocionales que todos tenemos. Precisamente. El libro de hecho describe este estado con una serie de marcadores psicológicos muy concretos, casi como una lista de verificación, ¿no? Totalmente. Una lista de liberación interior. Por ejemplo, llegar al punto en que una persona puede decir y decirlo de verdad: lo que antes me enojaba, ya no me enoja. Y ojo, no porque lo reprimas. No, para nada. Es porque simplemente ha dejado de tener poder sobre ti. El autor añade más ejemplos que son muy claros. Lo que me asustaba, ya no me asusta. O lo que me afanaba, ya no me afana. Es un desprendimiento real de esas cadenas emocionales. El texto también dice que cuando alguien puede afirmar: lo que me avergonzaba, ya no me avergüenza. O lo que me hacía sentir culpable, ya perdió su control. Esa persona está viviendo en un estado epi. Lo fascinante es que no es un estado de apatía. No es que no te importe nada. No, es una serenidad activa. Y para describir este desapego, el libro usa una metáfora potentísima. Sí. La de la persona que después de años de aferrarse a sus heridas, a sus rencores... Y como si fueran un tesoro. Exacto. Y un día, con una paz absoluta, puede decir: estoy regalando las cruces, ya no las necesito. Es una imagen increíblemente poderosa. Pero claro, el mismo autor advierte que llegar a esa elevación no es el final. Para nada. Una vez que te elevas, necesitas una dirección, una brújula para no perderte allá arriba. Y es ahí donde entra la segunda fuente, la que habla de la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Una distinción que es crucial. El ensayo filosófico define el conocimiento como acumular datos. Datos terrenales, finitos. Es algo horizontal. Mientras que la sabiduría La describe como algo vertical. Es la comprensión de lo trascendente, de los patrones profundos de la vida. Y el autor de este ensayo insiste en que todo empieza con la dirección de la mirada. Cita a San Agustín, que decía: uno mira según ama. Una idea simple pero profundísima. Si tu atención está siempre en lo material, en lo inmediato, en la tierra, pues eso es lo que vas a amar. Y eso va a definir tu realidad. En cambio, si elevas la mirada hacia principios más altos, hacia el cielo, tu vida se reorienta por completo. El ensayo usa mirar al cielo como una metáfora para la introspección, para la búsqueda de sentido. El autor dice que el alma humana, por naturaleza, no tiene bordes. Tenemos un anhelo de infinito. Exacto. Pone el ejemplo de un amante de la lectura que nunca se sacia con un solo libro. Así el alma, dice, nunca se sacia en su búsqueda de propósito.
Pero, y esta es la advertencia seria que plantea el texto, si intentamos llenar esa sed de infinito con cosas finitas, pasajeras, Éxito, validación, posesiones. caemos en una trampa. El autor usa una analogía muy gráfica. Es como ser un náufrago sediento en el océano, que bebe agua salada. Que no solo no te calma la sed, sino que te acelera la deshidratación. Una deshidratación del alma, la llama. Una búsqueda mal orientada que te deja más vacío. Y que puede ser destructiva. Te puede llevar a encarnar una especie de luz falsa, una versión distorsionada del poder. Y ahí conectamos de lleno con la tercera fuente, el análisis del arquetipo de Herodes. Sí, este ensayo histórico es brutalmente honesto. Presenta a Herodes no solo como un personaje de la antigüedad, Sino como un arquetipo eterno del espíritu corrompido por el poder, la paranoia y el miedo. y lo que sostiene el autor es que los síntomas de Herodes los podemos ver hoy, en líderes y a menor escala en nosotros mismos. Analicemos esos síntomas que describe. El primero, la eliminación de cualquier amenaza, por pequeña que sea. El texto nos recuerda que Herodes mandó a matar a sus propios hijos. ¿La razón? Se crecieron. Así de simple. En su paranoia, los vio como un posible reemplazo, una amenaza a su estatus, y los eliminó. El autor la llama la lógica del trono inseguro. El segundo síntoma, que va muy de la mano, es la paranoia constante. El ensayo lo describe como alguien que vivía empanicado. Su poder no le dio paz. Al contrario. Le trajo una desconfianza perpetua. Veía conspiraciones, sospechosos por todas partes, y eso lo aislaba cada vez más. Un tercer punto que destaca el análisis es su uso de las alianzas. Pura conveniencia. Se alió con los romanos, que eran la fuerza invasora, no por lealtad a su pueblo ni a un bien mayor. No. Su única lealtad era consigo mismo, con preservar su poder a toda costa. Y la ironía final, que el autor subraya con mucha fuerza, es su ilusión de control. Creía que era todopoderoso. Se proyectaba como un rey temible, pero el texto argumenta que en realidad era un títere, un vasallo del Imperio Romano. Creía que movía los hilos, cuando en realidad eran sus propias inseguridades y su miedo a la irrelevancia los que lo manejaban a él. Lo interesante es que el ensayo no se queda solo en el análisis histórico. No, propone un ejercicio de autorreflexión. Te invita a mirarte en el espejo de Herodes. Y te lanza unas preguntas muy incómodas. Por ejemplo, ¿en qué áreas de mi vida actúo por miedo a que me reemplacen o a perder el control? Son preguntas directas, sí. Y sigue. ¿Veo amenazas donde solo hay ideas nuevas o personas que brillan por sí mismas? Me aferro a una pequeña cuota de poder, ya sea en el trabajo o en la familia, que en el fondo me hace esclavo de mis propios miedos. Es un llamado a examinar si operamos desde una luz propia o desde una luz prestada, como la de este rey. El antídoto de proponen las fuentes, de una u otra forma, parece ser reconocer una luz interior auténtica, y esto nos regresa a una idea de la reflexión filosófica. La de que somos polvo de estrellas. Exacto. El autor de ese texto no lo usa como una frase poética, sino como un ancla conceptual. Claro, si aceptamos que tenemos un origen cósmico, una chispa de algo más grande dentro de nosotros, entonces nuestra vocación se vuelve más clara. La función de una estrella es iluminar, es guiar en la oscuridad. El texto lo traduce a una responsabilidad personal. Si nuestra vocación es ser luz, entonces tenemos que buscar activamente la luz. Usa el viejo proverbio. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque ambos van a caer al hoyo. De ahí deriva un consejo muy práctico, que el ensayo dirige a los jóvenes, pero que es para todos. No te busques a alguien más oscuro que tú. Búscate a alguien más luminoso. En otras palabras, rodéate de gente que te oriente, que te eleve, no de gente que solo valide tus propias sombras. La sabiduría, según este texto, consiste en reconocer que no podemos iluminar a otros si no cultivamos nuestra propia luz. Y esa luz es la que nos permite ver el mundo con otros ojos. Encontrar la grandeza no donde la sociedad nos dice que está, sino en lo que a menudo pasamos por alto. Es que esto choca de frente con la cultura actual, y el texto filosófico lo aborda directamente. Critica nuestra obsesión por lo grande. Las listas de los más ricos, las corporaciones más poderosas, los famosos con más seguidores. Vivimos mirando esos marcadores externos que, dice el autor, al final del día solo producen vacío e insuficiencia. El autor argumenta que la verdadera paz no reside en esa escala.
Cita un dicho popular que me pareció genial. ¿Cuál? La plata calma los nervios, pero la mucha plata da más nervios. Es buenísimo. Es una forma simple de decir que la alegría genuina no depende de una cuenta bancaria abultada. Entonces, si la sabiduría no está en perseguir lo grande, ¿dónde está? El ensayo propone que reside en redescubrir nuestra capacidad de asombro. El asombro ante lo pequeño y lo sencillo. Afirma que, cuando perdimos la capacidad de asombrarnos, perdimos una parte esencial de nuestra sabiduría. Y para recuperarla, sugiere un ejercicio muy concreto. En lugar de consumir las listas de Forbes, nos invita a crear nuestra propia lista. El ejercicio es simple. Haz una lista de lo pequeño que te asombra. Anota aquello que, sin ser grandioso ni monetizable, te ilusiona, te llena el alma. Me encanta esa idea. Podría ser el olor a café por la mañana, una conversación sin prisa, la amabilidad de un extraño. Exacto. El texto sostiene que es en esos pequeños momentos donde el corazón encuentra su verdadero centro. Pero para poder ver esa grandeza, se necesita un ingrediente clave. La humildad. La humildad. Y el autor se esfuerza en redefinirla. Dice que la hemos confundido con debilidad, con dejarse pisotear. Pero desde su perspectiva, la humildad es la fuente de la verdadera grandeza. No es pensar menos de uno mismo, sino pensar más en lo que está más allá de uno. Es una apertura al aprendizaje y al asombro. Y para ilustrarlo, el texto usa una anécdota genial. La de la joven. Sí, habla de una joven que afirmaba con mucho orgullo: «Yo no le agacho la cabeza a nadie». Y el filósofo, en lugar de discutir con ella, simplemente le pide que busque un contacto en su celular. Y por supuesto, sin darse cuenta, ella inclina la cabeza para mirar la pantalla. Claro. Y el autor usa ese gesto para revelar una verdad más profunda. En la vida, necesitamos inclinar la cabeza constantemente. Para aprender de un maestro, para pedir perdón, para escuchar a un amigo, para maravillarnos ante un paisaje, para reconocer un error. No es un gesto de sumisión, sino de receptividad. Esa es la clave. La humildad, entendida así, nos prepara para el siguiente paso lógico en este camino: el arte de dar. Así es, el ensayo filosófico confluye con una idea que presenta como un principio fundamental de sabiduría. Que el acto de dar es un espejo de nuestro mundo interior. La calidad de lo que ofrecemos, ya sea un objeto, nuestro tiempo, nuestra atención. No define a quien lo recibe, nos define a nosotros. Y aquí el autor establece un contraste clarísimo. Hay un abismo, dice, entre dar lo que nos sobra. Y dar lo mejor de nosotros. Una persona que opera desde la sabiduría no ofrece lo roto, lo que ya no le sirve, lo que está a punto de tirar. El ejemplo que usa es el de donar ropa, y es perfecto. Alguien que solo se deshace de lo que le estorba, entrega la ropa de cualquier manera. Pero una persona que da desde la sabiduría entrega la ropa limpia, doblada, planchada, con todos sus botones, oliendo bien. Y el autor insiste, no es por vanidad ni para impresionar. Lo hace porque entiende que el acto de dar es una extensión de su propia dignidad. Lo que entrega es un reflejo de su luz interior, de su respeto. Por sí mismo y por el otro, sin importar quién sea ese otro. La preparación del don es parte del don. Y esto lo resume todo en una máxima de vida potentísima. El autor escribe: la persona sabia da lo mejor de sí, no por lo que el otro es, sino por lo que ella es. El acto de dar se convierte en una afirmación de tu propia identidad, de tus valores. Si conectamos todos los puntos de estas distintas fuentes, el panorama que emerge es fascinante. Empezamos con la idea psicológica de ser epi, de elevarnos sobre nuestro drama emocional. Luego, la filosofía nos orienta a dirigir la mirada hacia la sabiduría en lugar de solo acumular conocimiento. El análisis de Herodes nos sirve como advertencia, el espejo de lo que no queremos ser, esclavos de nuestro propio miedo. Y finalmente, la reflexión filosófica nos da un camino práctico: encontrar la grandeza en lo pequeño a través de la humildad. Y expresar nuestra luz interior dando siempre lo mejor de nosotros. En definitiva, el viaje interior que describen estas fuentes no es uno de pasividad, es de elecciones activas. Elegir la serenidad sobre la reacción, la sabiduría sobre la información, la humildad sobre la arrogancia. Y la generosidad digna sobre el simple descarte. Entonces, ¿cuál es el gran resumen? Parece que todas las fuentes, desde sus distintos ángulos, nos dicen que la búsqueda interior no se trata de añadir algo que nos falta, Sino de pulir,
y dejar brillar algo que ya está ahí. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que sintetiza el último punto del ensayo. A ver, Si cada día de nuestra vida fuera un regalo que le hacemos al mundo, ¿estamos entregando lo mejor que tenemos, preparado con dignidad y esmero, o simplemente estamos dando lo que nos sobra?